Desde aquí, desde la estación experimental de Cerro Azul, con Miriam y Raquel, dos hermanas que eligieron la carrera de la ingeniería agronómica para llevar adelante trabajos de investigación. Es interesante lo que han hecho y lo que tienen para mostrar, y esto es lo que quisimos compartir con todos ustedes. Muy bien, este sería como el laboratorio central y más importante. Nosotros acá tenemos el flujo laminal, donde hacemos los aislamientos de los patógenos. Tenemos más atrás toda la parte para hacer la parte molecular, para profundizar. Y es decir, muchas horas estamos acá, tenemos equipamiento, tenemos PCR, que es un termociclador, que es una forma de hacer diagnóstico molecular para virus, bacterias. A veces no alcanza con el microscopio, entonces debemos recurrir a un nivel un poquito superior, y estamos... Una preguntita para ver si el que está viendo no entiende. ¿Llega el material enfermo? Exacto, es muy importante que el productor traiga las muestras, y le digo, sencillo es, una planta muerta no nos sirve porque nosotros no sabemos ya de qué murió, probablemente ya es por factores secundarios, etc. Cuando el productor tiene un problema, debiera sacar plantas enfermas, no muertas, o en distintos estadios de la enfermedad. Entonces nosotros podemos llegar a determinar cuál es el factor principal del problema que está teniendo. ¿Y acá se hace el cultivo de esa enfermedad? Claro, y nosotros lo que hacemos es el diagnóstico y la prescripción, la recomendación. Perfecto. Eso básicamente sería el tema. Directamente, bien. ¿Y en un tiempo de cuántos días está? Depende, Luis. Porque depende, por ejemplo, hay enfermedades que uno, por supuesto, como viene trabajando tantas veces, la he visto tantas veces, la comprueba con microscopio, etc. A veces hay problemas. Nosotros tuvimos, me acuerdo muy bien, un problema de un vivero de hierba. Ajá. Y era realmente un verdadero drama porque no podíamos encontrar qué era lo que estaba causando tanta muerte de plantines. Y bueno, hasta que finalmente se pudo hacer la determinación, es decir, tardó más el diagnóstico, pero felizmente, pero se llegó y se le dio el resultado al solicitante, digamos, y era por demás importante porque ataca a viveros de hierba, pero también ataca a viveros forestales. O sea que, y bueno, y así, entonces, nosotros, y es lo mismo, también uno puede pensar, cuando uno va al médico y se sienta, ya le están prescribiendo, uno desconfía, porque normalmente hay que hacer el análisis, para que el doctor con certeza te tenga que decir, mire, usted tiene tal problema, le va a pedir análisis. No nos tenemos que enojar con eso porque necesitamos saber de qué se trata. A veces tarda un poquito más, un poco menos, depende si ya estamos conociendo, si se trata de un virus, bacteria, hongo, etc. Lo mismo el tema de las carencias. Raquel, que trabaja toda en la parte nutricional, es lo mismo, o sea, hay determinados síntomas, características que Raquel conoce, bueno, esto es deficiencia de tal cosa, exactamente, y si estamos en la chacra, más aún. Cuando el productor llega hasta nosotros, normalmente viene preocupado, gran parte de su invernadero está afectado o todo, es decir, las respuestas que se tratan de dar son las más rápidas posibles. Diagnósticos generalmente 2 días, 3 días, y si son problemas más complicados en que hay que Miriam usa técnicas moleculares, ahí sí demorará un poco más, pero siempre tratando de resolver el problema en un tiempo que le sirva al productor, porque no le serviría de nada que yo le dé el resultado un año más tarde. Obviamente. Sí. No, yo preguntaba porque siempre los tiempos se demora un poquito en el cultivo. El hongo, por ejemplo, los hongos normalmente en 14 días, entre 7 y 14 días, algunos más, depende. Las bacterias, sin embargo, tienen un ciclo muy corto, entonces crecen rápidamente. Sí. Por ejemplo, en el caso de que tengamos un virus, las características son muy, muy particulares, es decir, sí. Pero aunque a veces parezcan obviedades, por ahí no todos conocen. Uno, como lo ve reiteradamente, dice, no, es un virus, no, pero no tienen por qué saberlo. Claro, no tienen por qué saberlo. En mi área, en ecofisiología, uno trabaja con equipos que son portables.
Es decir, a diferencia del laboratorio, que todos los equipos, la mayoría son fijos, en mi área todo yo lo llevo a campo, al ensayo, para hacer mediciones. Por ejemplo, esto al que yo le llamo mi bebé, que realmente es un privilegio que lo podamos tener, porque es un equipo caro y extremadamente útil para el tipo de estudios que nosotros hacemos, es un medidor de fotosíntesis. Y si uno piensa un poco, estamos acá con Luis, que también es colega, él sabe que el rendimiento se define por lo que la planta fotosintetiza. Entonces, que nosotros podamos medir, por ejemplo, ahora que estamos evaluando híbridos, la capacidad fotosintética entre diferentes híbridos, es un dato muy técnico, muy valioso para nosotros. Y así medir resistencia, medir conductancia estomática, que tiene que ver con el balance hídrico de la planta, etc., es tremendamente valioso. Un complemento de este equipo, por ejemplo, es una cámara fluorométrica que mide niveles de estrés ocasionado por diferentes factores. Cuando la planta tiene algún factor de estrés que hace que la planta no pueda fotosintetizar en su capacidad potencial, eso lo manifiesta emitiendo calor, desperdicia el CO2 asimilado, digamos, y la energía radiante la desperdicia y la devuelve como calor, y ese calor se mide por fluorometría, que con un aparato que es complementario a este uno lo puede determinar y saber el nivel de estrés y cuál es el factor de estrés que lo está causando. Es un ejemplo, ¿no? Y ustedes, como lo ven, está en una valija, entonces muy guardadito, muy bien protegido. Es un instrumento portable, por eso es que en el laboratorio, en lo que hace a mi área, es más chico, porque yo con un área así me manejo para hacer análisis de crecimiento. Este también es portable para medir el potencial agua de la planta cuando está sometida a estrés hídrico, para ensayos de riego y demás. Y así, por ejemplo, esto es un medidor de temperatura infrarroja de la planta, que también está relacionado al estrés hídrico de la planta. Y todos los instrumentos que uso yo para medir el nivel de clorofila, el nivel de nitratos de la hoja, para saber cómo está en nutrición nitrogenada, todos esos aspectos son elementos portables, que uno cuando va a hacer la medición la lleva a campo. Y eso justamente, de eso se trata la ecofisiología. Porque ecofisiología surge cuando el mundo científico, digamos, se da cuenta que con la fisiología sola no bastaba. Porque cuando nosotros trabajamos a nivel solo de fisiología, nosotros hacemos ensayos de laboratorio con pocas plantas en ambientes muy controlados. Y cuando queremos llevar esos resultados a campo, tiene un enorme valor la información fisiológica pura, digamos, como información básica, por supuesto, para conocer todos los procesos. Pero cuando nosotros queremos extrapolar esos resultados a campo, nos encontramos con una respuesta diferente. Porque en el campo las plantas crecen en comunidad, compiten por recursos, compiten por agua, por nutrientes, etc. Y además sometida a un ambiente diferente, a condiciones que el hombre no controla. Y entonces de ahí surge la ecofisiología, que es mi área justamente. Y por eso es todo portable y uno lleva la instrumentación a campo a medir, ¿no? Perfecto, excelente.